Mis primeros ingresos en psiquiatría fueron con 14 años. Cuando te llevaban al psiquiátrico, los enfermeros se ponían encima tuyo, te ataban a una camilla, te pinchaban y te llevaban al psiquiátrico. En el psiquiátrico sufrí maltrato físico y psicológico. Las contenciones eran brutales, tuve muchísimas contenciones y tuve una de una semana, atado de pies y manos, donde solo te desataban de una mano para comer. También había una habitación de aislamiento donde te encerraban, la llamábamos la caja de cerillas, porque era muy pequeña, solo había una cama y el interruptor de la luz estaba por fuera y te dejaban a oscuras días. En la sala no te permitían llorar porque te encerraban, decían que inestabilizabas a los demás compañeros y tampoco te dejaban dar muestras de cariño, ni un beso, ni un abrazo, ni nada. A la hora de ducharnos, si nos teníamos que depilar, entraban los enfermeros, fueras un chico o una chica, porque solo había una enfermera y casi siempre estaba ocupada. Todo lo que sufrí allí fue una tortura, no éramos pacientes, éramos delincuentes y se nos juzgaba por estar mal. Cuando salí de los ingresos a los 19 años, seguí sobremedicalizado hasta los 34 años. Y a los 34 años decido dejar la medicación porque me estaba convirtiendo en una persona que no quería ser. Cuando dejo la medicación paso un síndrome de abstinencia brutal que me dura aproximadamente 6 meses y decido ir a todos los hospitales donde había estado a pedir mis informes. En los informes pone bien claro de que yo lo que me pasaba es que había sufrido un bullying en el cole y que con 16, 15, 16, 17 años yo ya le decía a los psiquiatras de que yo no me sentía una mujer sino un hombre. También vi en los informes de que me habían causado un adenoma hipoficiario por neurolépticos que me habían dado. En mis informes se refleja perfectamente que me patologizaron por ser una persona transexual, me sobremedicalizaron e inventaron trastornos que no tenía. Hoy en día sufro secuelas de la medicación y de todo el maltrato sufrido en esas instituciones que fueron San Boi, la UCA y San Juan de Dios.